Hola amigos y amigas, bienvenidos a este tutorial en el que hablaremos del overclocking y el underclocking. Para ello vamos a repasar algunos principios básicos en lo referente a estos términos y un poco a lo que atañe al procesador de nuestro dispositivo. Primero, la denominación clocking hace referencia a la velocidad de reloj o velocidad de procesamiento de la CPU, que viene dada en megahercios o gigahercios. Esta velocidad indica los cálculos por segundo que es capaz de realizar dicha CPU. Por ejemplo, si tu procesador es de 1 GHz, significa que es capaz de realizar 1000 millones de cálculos por segundo. Esta velocidad suele estar limitada por debajo de su velocidad máxima real por el fabricante, para evitar que se queme y alargar su vida útil. Ahora bien, esta se puede aumentar o reducir para conseguir el efecto deseado. Con el overclocking aumentaríamos esa velocidad en reprimenda de un aumento de la temperatura y del uso de batería. Por el contrario, con el underclocking tendríamos el efecto contrario, menor rendimiento, pero menos temperatura y menor uso de batería. Además, el overclocking reduce sensiblemente la vida útil del procesador. Dicho esto, para los que no estén muy empapados en el tema, utilizaré mi ordenador para mostraros cuándo es conveniente acelerar y cuándo decelerar. Como podéis observar en mi PC, el uso de CPU está entre el 40 y el 60%, pero la temperatura es alta. Y es aquí cuando es útil el underclocking, ya que reduciría la temperatura e incrementaría el porcentaje de uso de la CPU. Y esto alargaría la vida útil del procesador al no sobrecalentarse. Esta de cara a verano, y teniendo en cuenta que vivo en una zona donde en verano llegamos a tener una humedad del 90% y una temperatura de entre 35 y 40 grados, es la opción más aconsejada para mi ordenador en este caso. Si el caso es el contrario, mucho uso de CPU y poca temperatura, muy típico en equipos nuevos poco potentes, la opción idónea sería el overclocking. Ahora bien, en los dispositivos móviles suele ser más acusado el calor y la humedad, ya que carece de ventilación por norma y es de un tamaño más reducido que un PC, provocando que el dispositivo se ponga ardiendo literalmente, sobre todo en verano. En ocasiones podemos paliar este sobrecalentamiento haciendo a nuestro dispositivo una limpieza de basura, porque es típico que la aplicación Galería llene el Android de archivos que intenta leer una y otra vez, provocando este calentamiento. Pero otras veces esto no es suficiente. En estos casos, un underclocking total o parcial soluciona perfectamente el problema. En el caso de que no tengas este problema, pero en cambio tu dispositivo tenga problemas de rendimiento, es cuando haríamos un overclocking. Ahora veremos cómo hacer ambas en un dispositivo con Android y siempre que este esté rooteado y el kernel admita los cambios de frecuencia, es decir, subir o bajar la velocidad de procesamiento. Para ello utilizaremos una aplicación llamada CPU Tuner, que aunque no es la más completa de las aplicaciones de este estilo, es fácil de usar, con una interfaz clara y cumple muy bien su cometido. Hay otras aplicaciones para hacer esto mismo, como CPU-Z o CPU Master, que tienen un funcionamiento muy similar, bastante parecido, no hay gran diferencia. Pero antes, para el tema del overclocking necesitamos ciertos requisitos y descargarnos un archivo o dos dependiendo del sistema que utilicemos. Los requisitos son los antes mencionados root y recomiendo custom recovery, aunque esto último no es obligatorio, facilita el proceso. Y además descargarnos un kernel OC, o sea overclockeado, para nuestro modelo de dispositivo. Yo en mi caso, por ejemplo, he usado este kernel en mi tablet, que como podéis ver es estable y funciona a las mil maravillas. Además está desarrollado por el compañero y creador del Center, Sackforman. Yo os recomiendo descargar kernels solo de páginas de confianza y las que podáis contactar con el desarrollador para poder consultar dudas antes y después de la instalación. También necesitaremos instalar en el ordenador la herramienta de flasheo que le corresponda a nuestro dispositivo. Podemos encontrarla escribiendo en Google Flash Tool y el nombre del dispositivo del que queramos bajarnos esa herramienta. ¿Qué sirve esta herramienta para flashear el kernel? O la aplicación Flashify. Según vayamos a hacer el flasheo conectando nuestro dispositivo al PC,
o directamente desde el propio dispositivo. Para aquellos que no lo sepáis, el kernel es el software que controla todo el hardware de nuestro dispositivo Android, algo parecido a los drivers en Windows. Y modificar o sustituir el que incluye el fabricante puede conllevar riesgos, como mal funcionamiento de algunos sensores, la propia CPU, incluso quemarla si recibe un voltaje demasiado alto, y el típico kernel panic, que es el equivalente al pantallazo azul de Windows y que indica un fallo de este kernel. Quitando el tema de quemar la CPU, todos los demás riesgos que conlleva el overclocking se pueden subsanar reflasheando su kernel stock, y por esto es por lo que conviene hacer antes una copia de seguridad. Bueno, una vez overclockeado o no tiene por qué overclockearse para hacer esto, vamos a crearnos perfiles en la aplicación para cubrir las situaciones típicas en las que se suele encontrar el dispositivo, para poder controlar el uso de la CPU y adaptar su velocidad para un mejor rendimiento y un menor uso de batería, además de evitar altas temperaturas. En la primera pantalla que nos muestra la aplicación, llamada Actual, tenemos información sobre el perfil actual, sobre la batería, sobre los servicios que activa o desactiva el perfil, sobre el controlador, las CPUs que tenga activas y frecuencia máxima y mínima. En la siguiente, la de disparadores, podemos configurar qué tipo de perfil se activará según sea el estado del dispositivo. En la imagen yo lo tengo configurado así para tener el máximo rendimiento de la CPU mientras lo estoy usando, para que ahorre batería si está caliente o con la pantalla apagada, y normal si está cargando, aunque obtendréis una carga más rápida si ponéis en esta sección la opción de ahorro de energía. La opción de llamada en curso la podéis poner en normal o en ahorro de batería, porque esta función no requiere de un gran rendimiento para funcionar. Para configurar un disparador le dais al símbolo más que tenemos aquí arriba y nos muestra la opción de ponerle nombre al disparador, el nivel mínimo de batería al que queremos que se active el disparador, qué tipo de perfil queremos que se inicie según los estados que nos muestra. Aquí tocamos en los menús desplegables para seleccionar el perfil de CPU que queramos usar para cada estado. Y una vez todo esto configurado, tocamos el símbolo del disquete en la parte superior y se guardaría el disparador. Volvemos hacia atrás y deslizamos para configurar los perfiles que hemos seleccionado en el disparador. Aquí podemos crear perfiles o editar los que nos muestra seleccionándolos. Dentro del perfil podemos cambiar el nombre, activar o desactivar servicios según queramos que estén o no activos durante el perfil, el controlador de rendimiento de la CPU, en el que podemos seleccionar el modo de comportamiento de la CPU ante el perfil, máxima velocidad, normal o los ahorros de batería, dependiendo si el perfil es para rendimiento máximo o para ahorrar batería. Y también le podemos decir qué frecuencia máxima queremos que trabaje en dicho perfil. En mi caso yo tengo un máximo de 1776 MHz en mi Curie 2 quad-core, que va limitada a 1608 MHz por el fabricante, porque ya la overclockeé 168 MHz por núcleo previamente, son 672 en total, con el kernel que os he enseñado antes. Normalmente el mismo desarrollador testea el kernel para dejarlo equilibrado y estable, aunque el riesgo de cargarnos la CPU y convertir nuestro dispositivo en un bonito y caro pisapapeles está ahí, acechándonos. Aún así tengo que decir que los overclocking que yo he probado me han ido más o menos bien el 90% de los casos. Bien, una vez configurado el perfil, podemos configurar los gobernadores virtuales, que es el modo en el que se comportará la CPU cuando dicho gobernador sea utilizado en un perfil. Es decir, si en el perfil de alto rendimiento ponemos de gobernador velocidad máxima, el procesador se comportará según como editemos este gobernador. Tocamos en uno de ellos para editarlo o en el símbolo más para añadir uno nuevo. Aquí podemos ponerle nombre,
elegir controlador, es decir, el comportamiento del gobernador sobre la CPU. Para el gobernador velocidad máxima tengo puesto Performance, que es el controlador que más rendimiento obtiene de la CPU, teniendo esta al máximo todo el tiempo. Si desplegamos el menú nos aparecerán varios controladores más a elegir. Para un máximo rendimiento los mejores son Intelligent Demand y Savage Zen. Interactive y Conservative son controladores más de tipo medio, más equilibrados. Por otra parte, PowerSafe y On Demand son los que consiguen un mayor ahorro de batería y menor calor en el dispositivo. Os dejaré en la descripción un link para los que queráis más información sobre los gobernadores virtuales. El controlador Performance, por ejemplo, mantiene la CPU trabajando al máximo todo el tiempo. No es recomendable mantenerlo activo demasiado tiempo porque podríamos provocar sobrecalentamiento y que se reinicie solo el dispositivo cada cierto tiempo. Tened en cuenta que estas valoraciones están basadas en mis experiencias con los dispositivos, o sea, con los dispositivos que yo tengo. Tened en cuenta también que no todos los controladores funcionan en todos los dispositivos. Como ya he dicho antes, depende del kernel que tengamos. Aquí también podemos editar el número de núcleos que queramos que el gobernador virtual utilice al activarse. Le damos a guardar y ya estaría modificado. En la siguiente pestaña de estadísticas podemos ver el tiempo que el procesador trabaja las frecuencias que muestra. Esto lo podemos utilizar para configurar nuestros gobernadores según sea el uso de la CPU a las frecuencias que nos muestra. En la última pestaña tenemos un log de todo lo que hace la aplicación desde que se inicia hasta que deja de funcionar. O sea, es un log diario que hace. En los ajustes de la aplicación tenemos que tener la casilla de activar CPU Tuner seleccionada para que regule automáticamente el comportamiento del dispositivo ante los perfiles ya editados. Es decir, para que maneje la velocidad de la CPU dependiendo del estado del dispositivo. También podemos administrar copias de seguridad de nuestras configuraciones y de los perfiles, configurar la pantalla y notificaciones de la aplicación en interfaz de usuario. En segundo plano podemos configurar los ajustes sobre la CPU, los servicios que activa o desactiva, el comportamiento de los perfiles y comprobar si el dispositivo soporta los cambios que realiza la aplicación en comprobar capacidades. Y además en extensiones podemos añadir alguna característica extra como por ejemplo los widgets para la pantalla de inicio. También podemos invitar a birras al desarrollador, que francamente se lo merece el hombre. Y verán la información sobre la aplicación, versión, licencias, etc. Una vez hayas configurado todo esto según las necesidades y activada la aplicación, empezará a controlar cómo funciona el procesador según sea el estado del dispositivo. Yo recomiendo, tal y como yo lo tengo en mi tablet, perfil de alto rendimiento con batería y ahorros de energía para pantalla apagada, pantalla bloqueada y batería caliente. Y así, tengáis overclocking o no, reduciréis la temperatura y el consumo de batería, pero tendrá un óptimo rendimiento cuando esté el dispositivo en uso. Deciros también que el underclocking no extraña riesgos, pero el overclocking sí entraña algunos riesgos. En el peor caso podríamos quemar la CPU. Pero ante reinicios inesperados o kernel panic, que son los fallos más habituales, lo mejor es restaurar una copia previa de nuestra ROM o reflashear el firmware en el caso de que no hayamos hecho copia de la ROM, que insisto, es muy aconsejable y que incluye copia del kernel que teníamos antes de hacer el overclocking. Así que vamos a hacer una pequeña recapitulación. Necesitamos tener un kernel compatible, overclockeado o no, con los cambios de frecuencia en la CPU. Suelen serlo en la mayoría de los casos, sobre todo si tienes un custom kernel o una custom ROM instalado. Necesitamos también ser usuarios root con nuestro supersub o superusuario instalado y sus binarios actualizados. Recomiendo tener instalado un custom recovery para hacer copia previa de la ROM. Y en cuanto al clocking, tenemos
que el overclocking consigue un mayor rendimiento, pero también un mayor uso de batería, mayor temperatura, reducción de la vida útil del procesador y posibilidad de dejar nuestro procesador inservible. El underclocking conseguimos menor rendimiento, pero menor uso de batería, menor temperatura, aumento de la vida útil del procesador y entraña cero riesgos. Bueno gente, esto es todo por el momento, espero que os haya sido útil y si tenéis dudas o algo que comentar no dudéis en hacerlo en mi canal de YouTube. Hasta el próximo tuto amigos y amigas.